Se llama Jonathan Greenberg, es abogado, es escribano y dirige el estudio Greenberg Asociados. Pero no solo esto, me contaron que también es un gran pianista, ha dado clases de música, tiene el título del conservatorio, tiene una radio en Mina Clavero, eh, ama, tiene un afecto muy, muy grande por Israel, por la nación de Israel, es un gran amigo y también me contaron, es un tío baboso de sus sobrinos. Y bueno, para mí es un placer poder tenerlo esta noche y poder escuchar lo que él ha preparado para nosotros. Así que, sin más, Jonathan, si estás por ahí, somos todo oídos. Gracias, muchas gracias, lindas palabras. En realidad todo habla de uno, y cuando uno presenta al otro, yo me imagino quién es la persona que te dio un par de letras, te dictó un poquito, y en realidad está hablando más de él que está hablando de mí. Hoy el tema que me gustaría compartir está titulado Los otros, porque los juicios que hacemos hablan más de nosotros mismos que de los otros. Entonces, cuando yo digo que los juicios que hacemos hablan más de nosotros mismos que de los otros, esto tiene que ver con que el otro soy yo. Me gustaría, en la medida que lo sientan y quieran, yo siempre enfatizo que el constructo del pensamiento se forma o se conforma cuando uno tiene dudas, uno pregunta, por ejemplo, cuando uno aporta un conocimiento, una experiencia, o también cuando aporta una certeza. Entonces, en la medida que ustedes quieran interrumpir, quieran aportar, quieran contradecir, pueden hacerlo, pueden abrir el micrófono. Yo le pido a la persona que inclusive esté administrando el Zoom, que le dé la posibilidad a quien quiera abrir el micrófono y quiera aportar algo, interrumpir, porque entiendo que desde la posición que están ustedes, desde el estudio que tienen, académico, o de lo que están cursando, tienen mucho para aportar. Y tener en cuenta que cuando uno habla desde la mirada de uno. Y la profesión de uno no viene a resolver todo, sino a dar un punto de vista, simplemente eso. Tengan en cuenta que lo que les voy a compartir no es un absoluto. Considero que la realidad es neutra y que si algo de lo que yo puedo compartirle, que es por la lectura, por el estudio o por las experiencias que pude vivir, y tener en cuenta que las experiencias son únicas e intransferibles, y les sirve a la vida de ustedes, se lo pueden apropiar, tómenlo como parte de ustedes. Generalmente, cuando uno tiene que dar una mirada, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la pandemia, con las vacunaciones, con los movimientos ideológicos, uno tiende a decir frases como, por ejemplo, yo pienso que, o frente a determinadas situaciones, el ser humano tiende a decir yo pienso que, pero en realidad lo que deberíamos decir muchas veces, y esto no lo digo en sentido despectivo, es yo repito que otros piensan que. ¿Por qué? Porque tenemos pensamientos condicionados. Entonces, a la hora de hacer un juicio sobre los otros y tener en cuenta que el juicio que hablo o que digo de los otros habla más de mí y de lo que hay en mí que en realidad de lo que hay en el otro, va a estar siempre condicionado. Muchas de las respuestas que encontramos en este tiempo, en el marco de la pandemia, en el marco de las ideologías, están condicionados por pensamientos de otros. Y ya vamos a conversar cómo el hombre se va separando de la esencia hasta que se separa del pensamiento propio. Ahora, a la hora de hablar de juicios, hay principios que rigen el ordenamiento jurídico a la hora de realizar un juicio en materia de derecho. Hay un artículo que es sumamente importante, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional. Yo antes de que Gaby creo que va a leer lo que es de la Comisión Jurídica, antes de que él participe y que lo lea, quiero hacer un pequeño detalle mientras lo repasaba este artículo.
Alberdi, en el año 1853, tuvo mucha influencia en nuestra Constitución Nacional. De hecho, la Constitución Nacional Argentina de 1853 está inspirada en Juan Bautista Alberdi y en la Constitución francesa. Pero me llamó la atención una nota al pie, o las notas marginales, que es muy común en nuestro derecho positivo, donde los juristas, los doctrinarios, hacen apreciaciones o pensamientos que esbozan sobre una realidad que ellos están viendo. Y cuando Juan Bautista Alberdi estaba redactando la Constitución Nacional Argentina, él dijo algo así como las palabras: todos aspiramos a ser superhombres, todos aspiramos a ser dioses, pocos aspiramos a ser humanos. ¿Y esto con qué lo quiero relacionar? Esto que voy a explicar ahora ya no son palabras de él, son palabras mías. La idea del hombre como Dios, la idea del hombre como superhéroe, es un poco la idea de ponerle ciertas alas o ciertas virtudes que el hombre por naturaleza propia no tiene. Entonces, en algún punto, el que anhela tener alas está anhelando una frustración. La realidad es poder anhelar y poder concretar algo. Y acá podemos hacer un juicio que es de coherencia. Cuando una persona piensa, dice, hace, siente una misma cosa, es una persona coherente, es una persona pura. Lo que los otros esperan ver de nosotros y lo que los otros juzgan de nosotros y nosotros de ellos permanentemente, el juicio primero que hace el ser humano es un juicio de coherencia. A ver si yo lo que digo, pienso, digo y hago está relacionado o no lo está, por ejemplo. Y cuando no lo está, cuando nuestros juicios no son coherentes, o cuando nuestra actitud no es coherente con nuestros pensamientos, nuestro decir y nuestro hacer, nosotros empezamos a crear una pararrealidad. Entonces empezamos a juzgar desde esta pararrealidad. Habiendo dicho este detalle de lo de Alberdi, me gustaría, Gaby, si podés leer el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sí, Jonah, ¿se escucha? Sí, claro que se escucha. Bien, bueno. Leo entonces solamente las partes que hablan en relación al debido proceso, digamos. Dice, artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Hasta ahí. Nadie, ¿hasta ahí Hasta nomás? ahí. Repetí Vale. la primera frase hasta la coma, hasta la primera coma. Bueno, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Bien, vamos a ir desglosando, vamos a ir del método inductivo al deductivo, vamos a ir desglosando este artículo. Dice, primero, que ningún habitante, o sea, nadie, o sea, toda persona que esté habitando el suelo argentino se va a regir este principio jurídico. La normativa, el derecho positivo, el artículo 18 de la Constitución Nacional. Va a ser penado. ¿Qué es la palabra pena? Es la aplicación de un mal. ¿Cuándo a alguien se le aplica un mal? Cuando hay un juicio previo. ¿Y qué tiene que haber antes de un juicio previo? Tiene que haber una ley anterior. ¿Por qué? Porque la ley penal debe ser preexistente a la sanción. Entonces, primero tiene que haber una ley que condene, que diga que esto está bien o está mal, para que luego pueda haber una pena. Si no hay ley, no hay pena. Es lo que se llama nula pena sin ley. Nula la pena si no hay ley. Entonces, si, por ejemplo, a mí me quieren penar por fumar y no hay una ley que prohíba fumar, entonces se aplica este principio, nula pena sin ley. Segundo principio que se desprende de este artículo es que nadie puede ser sancionado, nadie puede ser castigado si no hay un juicio previo. Nula pena sino indicio. No puede haber una pena si no hay un juicio previo. Si no, caeríamos, socialmente hablando, en lo que sería un prejuicio. Y cuando los seres humanos hacemos un prejuicio, generalmente ya nos cerramos todas las posibilidades a cualquier tipo de aprendizaje. Tercero, nadie puede ser considerado culpable hasta tanto no haya una sentencia firme. Y acá se desarrolla el principio que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y cuarto, que la sentencia del juez natural es la única fuente legítima para limitar definitivamente la libertad de alguien.
Entonces, quien va a determinar la pena o la aplicación de la pena es un juez mediante una sentencia. Entonces, de este artículo, que es el artículo 18 de la Constitución Nacional, se desprenden los siguientes principios. Por ejemplo, el principio de inocencia, que toda persona es inocente hasta que se determine lo contrario, que debe haber un debido proceso. En el ámbito penal, que tiene que haber una libertad ambulatoria en el proceso penal actual. Ahora, entendiendo esto, yo quiero que te imagines por un minuto una sala del fuero penal, por ejemplo, donde se lleva adelante un juicio. Frente a vos, si mirás de frente, vas a tener un estrado con 3 jueces, posiblemente atrás vas a tener un jurado popular, en el caso, por ejemplo, de un delito de homicidio. A tu derecha vas a tener a los fiscales, al fiscal de instrucción y al fiscal de cámara. A la izquierda vas a tener a los abogados defensores y vas a tener en un banco al acusado, ¿sí? El mismo espacio que después van a ir las testimoniales, las periciales y otras, pero vamos a poner al acusado. El juez es el que va a dictar la sentencia, teniendo en cuenta la ley. El fiscal es la persona que va a buscar las pruebas, prueba documental, instrumental, testimonial y otras, para vertir la acusación. Va a haber un secretario o secretaria, que es la persona que va a ser un escribiente en la sala. Va a estar el abogado defensor, que es el que luego va a alegar la defensa en una de las instancias judiciales, pero está la persona que es acusada. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué posición nos ponemos nosotros a la hora de ver a los otros? Yo no estoy hablando de valores, chicos, en este momento. No le estoy hablando de si esto está bien o si esto está mal, si es correcto, si es incorrecto. A la hora de mirar a los otros, sean las ideologías de género, sea la persona que es mi esposo, mi compañero, mi esposa, mi amigo, mi hermano, mi entorno, los otros, el que no soy yo, aunque el otro soy yo, es desde dónde me paro. Si me paro en la posición de juez, si me paso en la posición de jurado popular, de tener en cuenta el criterio que tiene comúnmente la gente a la hora de hablar, por ejemplo, en la hora de ser el acusador, o a la hora de ser el defensor. Todos hacemos juicios, y ese no es el punto, sino que el punto es desde dónde nos paramos a la hora de hacer, por ejemplo, una defensa, o a la hora de hacer un juicio. Entonces, yo los quiero invitar, desde algún modo. Jesús dijo, en la forma que juzgamos, seremos juzgados. Entonces, ¿qué pasa si nos corremos nosotros de la posición de jueces y nos ponemos, por ejemplo, en la posición de defensores? En la posición de defensor del otro, en la posición de defensor de mi hermano, en la posición de defensor del prójimo, en la posición de defensor del otro. Porque cada posición del juicio tiene un anteojo en el que ve la realidad. Si el juez tiene un anteojo de color rojo, para el juez todo va a ser de color rojo. Te dejo simplemente con esta pregunta. ¿En qué posición te pones, por ejemplo, a la hora de valorar las ideologías como son, por ejemplo, las ideologías de género? Sigo. Quiero destacar un detalle, que es nula la pena si no hay una ley. Entonces, mi otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son tus leyes internas? Porque las leyes internas son con las que luego vamos a valorar el afuera. La voz que yo escucho es la voz que a mí me gobierna, y la voz implícitamente tiene una ley de los debería, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus leyes internas? ¿Qué posición vas a ocupar a la hora de realizar un juicio? Vamos a compartir una pequeña reflexión. Y la idea acá es que participemos todos, y en la medida que se animen a hacerlo con micrófono, mejor. El que sepa la respuesta, porque es una reflexión de las bajadas de internet, me gustaría que no la queme, ¿sí?
si sabe la respuesta porque ya la leyó antes, me gustaría que no la quede. La reflexión es muy simple. Vas caminando con una taza de café en la mano y de repente pasa por tu lado alguien, te empuja y hace que se derrame el café. ¿Estamos hasta ahí? Vas con una taza de café, vas caminando, pasa un fulano, una fulana, te empuja, se te cae café. Me gustaría escuchar respuestas, por favor, en base a lo que cada uno estudia. Por ejemplo, ¿qué razón daría un físico? ¿Qué razón daría un arquitecto? ¿Qué razón daría un abogado, un pedagogo? ¿Qué razón daría un psicólogo de por qué se cayó café? ¿Se animan? Quien se anime con micrófono abierto, mejor. ¿Alguien se anima a compartir por qué se cayó café? Voy yo, Jonah, porque ahí está medio trabado, te sumo un Bueno. poco tu... Se cayó café porque el tipo tenía un mal día y se llevó el mundo por delante. Por eso, ahí está. Muy Y bien. te manda uno. Esa es la respuesta. Bueno, ¿y físicamente por qué se puede haber caído café? Físicamente hablando ahí, del punto de vista de Newton. Porque se aplicó una fuerza y frente a la fuerza, hay la reacción que se caiga el café. Bárbaro. Ahí tenemos una respuesta física. Bien. ¿Alguna respuesta de alguien que estudie algo de medicina? No sé, que la persona tenía tal vez algún tipo de enfermedad. ¿Alguien se anima a suponer? Pueden delirar inclusive si quieren. Si no se animan a hablarlo, pueden escribirlo. Me gusta mucho el feedback de participación con la gente, pero si no se animan a hablarlo, pueden escribirlo. Pueden suponer, ¿por qué al hombre se le cayó café? Yo voy a decir algo un poco graciosa, pero también algo de realidad. El que iba al lado caminando se enteró que subió el dólar, se puso nervioso, lo empujó y... Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, Pablo, muy creativo, muy bien. Contablemente correcto, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Hola. Puede ser que... Puede ser... ¿Voy? Puede ser. Puede ser, voy yo entonces. Puede ser que la persona que llevaba la taza de café tenía Parkinson y no Bien. necesariamente el otro le tiró la taza de café. Muy O bien, puede, muy bien. puede ser que el que venía atrás tenía algún trastorno motor, lo vio, pero lo chocó de todas formas. Bueno, te digo, tu segunda carrera tiene que ser abogado de defensor en litigio, pues muy bien eso, muy bien. Va a salir absuelto. Muy bien, me gustó. Gracias, Muy bueno. ¿Alguien gracias. más? ¿Alguien más que se anime? Hola, Muy bien. hola. Hola, Jorge desde el... dice. Sí. Bueno, no, es Florencia en realidad. Bueno. Desde el punto de vista de una arquitecta, yo podría pensar que el suelo no estaba bien nivelado. Muy y bien, la persona que Florencia. venía por detrás se tropezó. Bien. Se lo hacen por Bueno, delante. fantástico. A ver, Tengo Paloma. otra, pero para mí llevaba muchas cosas de la mano y bueno, llevaba la taza ahí medio haciendo equilibrio y al mínimo roce se le cayó. Bien. Muy bien, fantástico. No sé si hay alguien más para que le dé la posibilidad, si no continúo. Yo. Bien. Muy bien, chicos, por la participación. Mica, chicos y chicas. Mica. La taza no iba tapada, no tenía el vasito térmico con la tapa y bueno. Muy mal. bien, Mica. ¿Vos qué estudias, Mica? Diseño. Muy Y bien. siempre andamos tomando café y llevando un montón de cosas en la mano, así que necesitas o un termo o una taza con tapita. Perfecto. Muy bien el aporte de todos. Ahora, si uno va a la esencia de por qué se cayó café, es porque la taza tenía café. Si bien uno puede hablar de las fuerzas gravitatorias, de que tenía Parkinson, del desnivel del suelo, de los acontecimientos y circunstancias externas de que aumentó el dólar, etcétera, 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 y los aportes que cada uno de ustedes hicieron, que son sobre las valoraciones externas, si uno va a la esencia de por qué se cayó café, es porque la taza tenía café. Si la taza hubiese tenido whisky, se hubiese caído whisky, si hubiese tenido té, se caía té, si hubiese tenido agua, se caía agua. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que las circunstancias vienen a mostrarnos lo que hay dentro tuyo. El tema en sí no es las ideologías, el tema en sí no es el pensamiento del otro, sino que va a salir frente a las nuevas realidades lo que hay en vos, se manifiesta en nosotros lo que hay en nosotros.
nosotros somos el recipiente y de nosotros va a salir lo que hay dentro. Entonces, acá tengo otra pregunta para hacerte. ¿Cómo reaccionás frente a las personas que no tienen tus mismas creencias, a los que piensan diferentes y a los que le podríamos poner el título de los que son faltos de luz? ¿Cuál es tu reacción frente a ellos? ¿Qué sale de vos frente a ellos? Fíjense cuando la Biblia habla de la casa con los dos cimientos, el que construyó en la arena y la roca. Dice que vinieron vientos. Vamos, las ideologías son vientos. Vienen a demostrar los cimientos. Las pruebas vienen a demostrar los cimientos. Los vientos vienen a demostrar el fruto que cae. Entonces, ¿qué sale de nosotros a la hora de mirar a los otros, por ejemplo, a las ideologías de género? Y tengo una pregunta más para hacerte. ¿Sos una persona que construís puentes o sos una persona que construís muros? Y acá hay algo que en el libro de cuando Moisés redacta el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, él habla de dos principios que son fundamentales en el derecho y en la psicología. El principio de autonomía y de heteronomía. Dios creó ley para que el hombre conviva con el propio hombre y no se mate. Sin ley hay muerte. Pero Dios también creó una ley para que el hombre se pueda comunicar con Dios. Entonces tenemos que crear puentes a lo divino, pero también tenemos que crear puentes hacia los otros. Si yo no estoy creando puentes, probablemente esté creando muros. Entonces, el tema en cuestión con relación a las ideologías es que todos miramos desde diferentes lentes. Hay un pedagogo francés que habla del animus, para las personas que estudian pedagogía, él habla de los lentes. Entonces mi pregunta es, ¿miramos con los lentes de la inclusión que tienen un color? ¿Miramos con los lentes de la exclusión que tienen otro color? ¿Miramos con los lentes de la discriminación, con los lentes de la aceptación, con los lentes del rechazo? O inclusive, miren si nos meteríamos en los lentes bíblicos. Tenemos 3000 doctrinas los evangélicos. Ahora, esto desde el punto de vista jurídico se puede contemplar en el artículo 399 del Código Civil y Comercial de la Nación. Una de las chicas de la comisión lo va a leer, pero antes que lo lea, este es un principio rector en nuestro derecho, que es lo que se llama nemo plus iuris. La frase completa es nemo plus iuris ad adlium transfere postem quem ipse averet. Es un adagio latino, redactado por Ulpiano. Quiero que lo leamos, lo que dice. Buenas noches. Artículo 399 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que posee. Nemo plus iuris. Nadie puede dar algo que no tiene. Tarde o temprano nos sale lo que tenemos en esencia. Nos salen los jueces internos, nos salen los fiscales internos, nos salen los abogados defensores, nos salen los acusadores, ¿o no? Nadie puede transmitir a otro algo que no tiene. Si yo no tengo el dominio sobre una propiedad inmueble, yo no puedo vender o enajenar, a menos con las excepciones, que yo sea apoderado, por ejemplo, en términos jurídicos, hablando un poco de derechos reales. Pero tarde o temprano termina saliendo lo que hay en nosotros, y nadie puede dar algo que no tiene. Segundo principio jurídico. Entonces, a la hora de hacer valoraciones y hacer juicios, siempre nos termina saliendo un juez interno. Todos tenemos dentro nuestro un juez interno. ¿Y cómo valoramos? Vamos a poner la palabra normal en el medio, ¿sí? Una situación es normal. De acuerdo a los anteojos que yo me ponga, es como voy a empezar a ver esa determinada normalidad. Si me voy hacia la izquierda, vamos a poner que mi valoración empieza a ser, por ejemplo, de algo que es un poco bueno, algo de bueno, otra valoración es que es algo bueno, algo muy bueno,
algo genial y vamos a poner bien a la izquierda algo celestial. Me pongo otros anteojos y los voy cambiando. Hay algo normal, paso a ver que algo es un poco malo, que algo es malo, que algo es muy malo, que algo es terrible y que algo es el infierno. ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? No irse a los extremos. Generalmente cuando hacemos juicios o algún tipo de valoración, nos vamos a, es muy bueno, genial y súper y mega guau, o nos vamos a, es algo terrible, es el infierno lo que estamos viviendo. Nos perdemos las gamas de lo que hay en el medio. Nos vamos a los pensamientos polarizados. Y cuando nosotros nos vamos a los extremos, caemos en los ismos. Y hay un ismo que es bastante peligroso, que es el fanatismo. Cuando en la Torá, en la Biblia, Nav y Aru dice que ofrecieron un fuego extraño en el altar, que Dios le había dado la posibilidad que se acerquen al fuego y al calor de su presencia. Pero ellos, queriendo robustecer, abundar el fuego que había, fueron y buscaron ramas y prendieron un fuego extraño. Bueno, bíblicamente fueron aniquilados. Esa palabra, fuego extraño desde el hebreo, se traduce como fanatismo. Entonces, Dios me deja que yo me acerque al calor de su presencia, a su bondad, pero no me deja ni que juegue con las brasas, ni que me aleje para buscar agregar algo extraño. Si yo juego con las brasas, yo estoy juzgando que el fuego de Dios no es correcto y podría ser de otra manera. Y si salgo a buscar otras ramas, es porque considero que lo que está haciendo Dios no está muy completo y necesita de mi ayuda. Dos juicios y dos valoraciones que me van a traer consecuencias. Quiero aclarar algo desde mi experiencia profesional. Una de las cosas que estaba en el pedido del tema de hoy es hablar de qué cosas y aspectos de divinidad uno puede ver, por ejemplo, en las otras ideologías. Sean la de los pañuelos, sean religiones, las que sean. Pero yo quiero destacar algo. Yo creía ingenuamente que toda persona por ser evangélica era buena. ¿Sí? Voy a abrir mi corazón y quiero que esto no se tome como una verdad absoluta, sino simplemente como un comentario mío. Y cuando hablo de iglesias, no hablo de todas, ni hablo de ninguna. ¿Sí? No estoy hablando particularmente de alguna. Quiero aclararlo eso también. Me tocó tener en el estudio pasantes homosexuales, pasantes lesbianas. Hay una chica con quien conservo una amistad preciosa, que ella es atea, antisemita, pañuelo verde, o sea, y sin embargo podemos tener amistad. ¿Qué es lo que yo valoro de muchas otras ideologías? Es la sinceridad. Es que son personas que piden ayuda, es que tienen heridas y las muestran, es que no tienen problema de decir la verdad y no usan máscaras. ¿Y qué me enoja un poco? No de todos, pero sí me enoja cuando tengo que atender a clientes que son del ámbito nuestro, que mienten, que me tocó atender pastores que le pegan a su mujer, atender divorcios por maltratos, la falta de coherencia. Entonces, si algún punto quiero destacar, es el valor a la sinceridad. Seguramente si vamos a analizarlos desde otro punto de vista, bueno, habrá gente que uno puede decir, eso es pecado, está bien, está mal. Los otros días hablaba con una persona que viajó a Israel y decía, en Israel hay una playa donde, se los digo más o menos a mi forma, hay una playa donde hay gente adorando a Dios, hay una playa, 2 metros más hay un grupito de gays, 2 metros más hay un grupo de lesbianas, 2 metros más hay filósofos, 2 metros más hay científicos, 2 metros más hay de todo. Siempre dijimos que el reloj profético era Israel. Como está Israel es como está la iglesia. Lo mismo que hay afuera y adentro. La diferencia es que nosotros muchas veces no nos animamos a hablarlo. No nos animamos a decirlo. Yo qué valoro de otras ideologías, la sinceridad valoro. Y en la sinceridad y en la verdad yo veo divinidad. Y veo posibilidad al cambio. Apreciación netamente personal.
¿Alguien quiere aportar, acotar, decir, quejarse, contradecir a lo que estoy diciendo? ¿Sumar algo? Desde la carrera que estudian, por ejemplo. Así no es un monólogo. ¿Alguien quiere contar una anécdota o experiencia? ¿Qué piensa la psicología? ¿Qué piensa la medicina? ¿Qué piensa la arquitectura? ¿Qué piensa lo que estudian divinidades? ¿Qué piensa un trabajador social de esto? ¿Qué piensa otro abogado? ¿Qué piensa un contador? Hola, Sí, soy Joel, no tengo cámara, pero, no hay pero problema, bueno, Joel. quería aportar un poco a eso que dijiste, la importancia, ¿no?, de los contextos como ordenadores un poco de cómo vemos la realidad y cómo uno actúa también. Lo cierto es que en ciertos espacios, como a veces pueden ser una comunidad religiosa, donde hay una idea del cómo uno debería ser, tiende a ser bastante difícil salir un poco de eso. Entonces, uno tiende de alguna forma a ocultar más o a tratar de sostener esa imagen que muchas veces, a veces súper polarizada, lo bueno y lo malo. Y entonces a veces eso inhabilita un poco la sinceridad y la honestidad. Diferente en otro espacio donde quizás al no tener esto y al priorizarse otras formas de expresión o otras cuestiones, está como mucho más habilitado eso. Eso nomás quería sumar a lo mismo que vos dijiste. Me recuerda mucho al texto de Foucault, de Vigilar y Castigar. El tema está que la religión es para los que tienen miedo de irse al infierno, la religión. Mientras que vivir una relación con Dios es para las personas que ya hemos conocido el cielo y la libertad en Dios. Esa es una de las diferencias. Entonces, cuando Shaul Sentazo, el apóstol Pablo, decía que el hombre espiritual no puede ser juzgado. Y muchas veces el miedo a ser juzgado es por ese pseudo infierno del vigilar y castigar. Pero creo que hay una generación que lo está cambiando eso. Gracias, Joe. ¿Alguien más? Avanzo. Nadie es culpable externo de tu malestar interno. Lo voy a volver a repetir. Nadie es el culpable externo de tu malestar interno. En la esencia no hay juicio. Si vamos a la esencia de algo como algo en esencia es absoluto, no hay juicio. Vamos a ir al desarrollo de un bebé que empieza como una semilla. Te arrancan del espacio esencial donde estás, empezás a sentir frío, das las primeras bocanadas de aire, pasás a sobrevivir y activar el primer mecanismo de defensa, que es el ego, que en latín la palabra ego significa yo. Comenzás a sentir, por ejemplo, la sensación de separación, y de ahí nos empezamos a enajenar, nos empezamos a separar. ¿A separar de qué? A separar de los otros. Y ahí vamos perdiendo lo que es la inocencia. Y en la medida que nos llenamos de creencia, perdemos el sentido crítico y creamos una identidad. Una identidad que es prestada en modo de sobrevivencia. Y comenzamos la búsqueda en el afuera de la felicidad, en el afuera del amor, y empezamos a buscar referentes, mentores, líderes y personas que nos digan qué hacer con nuestra vida. Separación de la esencia es separación de la divinidad. Y cuando nosotros nos separamos de nuestra esencia y nos separamos de la divinidad, solo nos quedan máscaras. Tengo otra pregunta para hacerte. ¿Desde dónde me relaciono con los otros? Siguiendo el tema de los otros, ¿de dónde me relaciono con los otros? Cuando les hablaba del fanatismo y el peligro que tienen los sismos, están basados en 3 pilares, el fanatismo. En la falta de confianza en uno mismo, entonces como no confío en mí, deposito mi confianza en el otro. En la baja autoestima, o baja estima, o baja valoración, y una persona desvalorizada busca a otra persona desvalorizada. Y en la falta de serenidad. Cuando una persona tiene estos 3 componentes, lo más probable es que se pueda llegar a algún tipo de tendencia de fanatismo.
Entonces, si no sabes quién sos, ¿cómo podés amarte si no conoces quién sos? El fanatismo te lleva a un efecto pendular que perdés la noción del mí mismo. ¿Cuántas personas habitan en vos? Y está el yo y está el mí mismo. Ese mí mismo tiene que ver con las creencias que muchas veces vamos adoptando de otros grupos o de otras personas. Entonces, ¿quién me enseñó a pensar como pienso? ¿De dónde saco determinada idea? ¿Quién me dijo que eso era así? Un hombre libre, una mujer libre, es la que puede, por ejemplo, empezar a replantearse estas cosas. Jesús dijo algo: ama a tus enemigos. Lo que quiere decir, de otra forma, más filosófica, es no tengas enemigos. Ama. Si uno tuviera que resumir toda la Biblia, el compendio bíblico, en una sola palabra, desde mi punto de vista es la palabra ama, que es bastante complejo. Entonces, el amor sí comienza por vos, pero no termina en vos, termina en los otros. Y esa siembra que haces en los otros te termina alcanzando y el otro sos vos. ¿De dónde aprendemos muchas de las creencias que nosotros tenemos? De maestros que vamos adoptando. Entonces, honramos y respetamos a los maestros de Dios, pero no vivimos de ellos. Todos los días vamos a buscar el maná, que es la porción de Dios que tiene para nosotros. El único que entrega la porción de la revelación, sabiduría, para compartir y transferirnos lo que es de vida para nosotros, es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que sería que nos empecemos a preguntar de dónde aprendí a juzgar de tal o determinada forma, quién me lo enseñó y qué consecuencia trae. Hasta acá lo que les quería compartir. Tengo un par de cosas más, pero me parece que es hasta acá. Bueno, hola Jonathan. Hola Sabrina. La verdad que estoy muy compenetrada con todo el mensaje, está escribiendo lo que más podía. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sabrina. Y este es el momento en el que pueden hacer las preguntas que quieran, que les hayan quedado, incluso aportes. Me las pueden mandar a mí o pueden mandarla por el grupo, o si tienen algún aporte pueden abrir el micrófono y hacer su aporte. Yo estuve, la verdad, muy anotando mucho, como muy compenetrada con el mensaje, porque es algo que venía pensando hace mucho. Yo soy bioquímica, no sé nada de leyes, así que anoté todo lo que podía anotar. Y una de las preguntas que me surgió al principio cuando vos hablabas de la ley, de uno de los chicos la leyó, es que no puede haber pena si no hay juicio, ¿no es cierto? Y que vos dijiste, exacto. Y que vos dijiste que si pasa al revés, si hay juicio y no hay pena, uno está cometiendo un prejuicio. ¿Cómo hacemos para evitar eso, para evitar prejuicios? Porque siguiendo el hilo de todo el mensaje, todo me lleva a que si yo cometo un prejuicio no puedo aprender de la persona a quien comete el prejuicio. Y es pérdida para mí también. ¿Cómo hago para saldar eso? Es sacarse, Sabrina, es sacarse un rato los anteojos que nos vamos poniendo. Los anteojos de la cultura, del qué dirán, de qué pensarán si yo. Cuando uno... Jesús fue una persona que se animó a ser él mismo. La mayoría de las personas, la palabra persona viene de máscara. Pero fíjate, te quiero hablar de 3 palabras, y vos justo que sos mujer te voy a tirar un tips a vos. ¿Vos sos casada, tenés novio, pareja, algo así? Sí, tengo novio. Bueno, muy bien, te voy a tirar un tips para vos, ya que te animaste a hacer esta pregunta. La palabra varón en hebreo significa persona con cara humana. ¿Sí? La palabra hombre en hebreo significa manantial que fluye.
que está en constante movimiento. Fíjate la importancia de que busques un hombre que esté en constante movimiento. Y la fuente eterna es Hashem, es Dios. Pero la palabra mujer significa la que mueve las aguas del corazón. Vos tenés una misión muy grande con tu pareja, que es mover las aguas del corazón de él. Ahora, si uno empieza a escuchar voces internas de prejuicios, muchas misiones no las llevamos adelante. Y ahí te das cuenta y podés hacerte la pregunta, ¿qué voz estás escuchando? ¿Del qué dirán? ¿De los otros? ¿Qué pensarán si yo? O si estoy escuchando la voz que viene de la esencia. El desafío más grande que nosotros tenemos es escuchar a Dios. Más que a nuestro líder o a las personas. El desafío más grande es escuchar a Dios. Y es quitarse esas máscaras y es quitarse esos anteojos con los que valoramos a otros. Perfecto. Otra pregunta que me surge a medida que vas hablando, me van surgiendo las Quien quiera preguntas. interrumpir o quiera preguntar, que lo haga. Quien Sí. quiera interrumpir, que lo haga. Por favor. ¿Por qué es tan fácil por ahí juzgar a otros y no mirarse a uno mismo? Vos habías mencionado, bueno, Jesús dijo que así como juzgamos vamos a ser juzgados. Teniendo en cuenta eso, nosotros que lo sabemos bien, ¿por qué aún así sigue siendo más fácil juzgar a otro? ¿Por qué crees vos? ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que el otro en algún punto nos hace de espejo. Lo que juzgo en el otro es algo que yo también tengo. Lo que pasa que es más fácil negarlo y que me moleste de mí mismo. Y la verdad es que yo me puedo hacer cargo de mis creencias, mis pensamientos, de mis decisiones, de mis acciones. No me puedo hacer cargo de los pensamientos, los deseos, las acciones, las decisiones de otros. Entonces es más fácil, como el otro soy yo, reconocerlo en el otro. Claro. Y querer que el otro cambie. Cuando soy yo, en realidad el trabajo es interno. Es como la capa de la cebolla, un trabajo interno de que el que tengo que cambiar soy yo. Claro, exacto, pero ahí es un trabajo mucho más arduo el cambiarse uno mismo. Acá me están llegando preguntas para vos. Hay una que dice, en tu experiencia, en tu estudio jurídico, cuando tratas con gente, ¿qué tan abiertas están las personas a Dios a pesar de sus ideologías? Yo pienso que el problema de la gente no es con Dios. El problema de la gente es con las imposiciones, es con las religiones. Todos queremos volver a casa, todos queremos volver a la esencia, todos salimos de Dios y queremos volver a Dios. El problema de la gente no es Dios. Yo inclusive en el estudio jurídico más de una vez leo algún pasuk, algún versículo de la palabra, y no es el problema. De hecho, les llega hasta el corazón. Y los invito a que lo puedan hacer eso. Inclusive que le puedan hablar al espíritu de la gente cuando sientan o perciban algo. El problema no es ese. El problema es cuando queremos imponer. El problema es, la gente tiene más problema con la institución, no con la palabra de Dios. No creo, al contrario, hasta creo que les llega y muchas veces te recuerdan con el tiempo algo que le pudiste decir. ¿Vos me dirías quién es la persona que hizo esa pregunta? ¿Lo tenés anotado ahí? Sí, Guillermo se llama. Guillermo. ¿Y el apellido lo tenés también? Sí, Verges. Bueno, yo tengo una pregunta para Guillermo Verges. Ponémelo a Guillermo Verges ahí si está que diga aunque sea hola. El micrófono. ¿Qué haces, John? Acá estoy. Bueno, yo tengo una pregunta para vos. ¿Vos te considerás una persona humilde? Humilde. Tendríamos que filosofar qué es humilde primero. Bueno. Porque depende de la visión de cada uno. Bueno. ¿Qué significa humilde? Yo creo que depende del día. No puedo considerar un punto determinístico de mi carácter, porque me conozco que algún día estoy para allá, otro día por acá. A grandes rasgos, creo que la humildad es el poder ver en el otro la grandeza de Dios y el brillo de Dios en el otro. Y si uno logra ver eso, puede calmar el corazón y disfrutar del otro. Si eso es humildad, creo que cada tanto lo puedo llegar a tener, cada tanto.
Yo que te conozco, te puedo decir que sos una persona humilde, y te voy a explicar por qué sos una persona humilde. Y me gusta eso que dijiste recién, tiene que ver con una frase que es robada por mí, que quien no ve a Dios en todo, no ve a Dios en nada. Quien no ve a Dios en todo, no ve a Dios en nada. Humilde es el que se considera que hay techos más altos y busca aspirar a ellos. Eso es una persona humilde. Es el que sabe que hay techos más altos, sabe que está en una posición, la respeta, pero busca ir mucho más alto que eso. Humilde es pasar por la experiencia de ser todo, porque vos lo único que tenés, Guillermo lo único que tiene es a sí mismo, pero a su vez sin desconocer que existe alguien por encima de él, de que existe el infinito, que existe la eternidad. Entonces ahí Guillermo, podés ver dos puntos de vista. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Dios le dice a Abraham, perdón, que tendrá una descendencia y un pueblo que será incontable como las estrellas, y la estrella tiene esa luz propia, tiene su ubicación única, tiene su nombre, tiene su glamour, pero también que iba a ser polvo, iba a ser arena, que es uno más del montón. Cuando el ser humano, que va como péndulo, puede saberse que por momentos es uno y es otro, y que hay techos más altos, es una persona que es humilde. La humildad no está en decir que soy ignorante, sino en reconocer que hay sabios mayores. Y como te conozco, sé que buscas de sabios mayores, entonces sí sos una persona humilde. ¿Alguien más que quiera preguntar algo o aportar algo? Hola. Hola. Sí. Jonathan, Sí, ¿con quién ¿cómo hablo? estás? Sí. Mira, yo soy Rocío. Creo Hola, que hablaste Rocío. de todo un poco y Sí. bueno, fue amplio. Una de las cosas que me quedé pensando es esto de la ideología. Bueno, uno lo va a mirar desde el punto de lo que uno vive, ¿no? Y creo que, bueno, a ver, Sí. creo que tengo un montón de cosas que se me vienen en mente. Básicamente es ser uno mismo, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Que a muchos les cuesta ser uno mismo, porque todos aspiran, creo que por el sistema en el que estamos viviendo, nos lleva a ser otro, porque nos impulsa que ser otro. Entonces, por eso es las máscaras, ¿no? Que uno intenta ser otro. Yo creo en eso, ¿no? De ser uno mismo, porque no hay otro como uno, y uno es la imagen, está hecho imagen y semejanza de Dios, y Dios nos hizo así, único. No hay repetición. Entonces creo que básicamente todo lo que hablaste es ser uno mismo, y que hay gente que no va a leer nunca la Biblia, como vos decís, gente que no cree en Dios o tiene sus creencias que se respeta, porque somos personas, se respeta todo lo que la gente cree, porque no tiene a Cristo, pero creo que nosotros somos esa Biblia abierta para que la gente conozca, y el Espíritu Santo hará la obra en las personas para convencer, ¿no? Porque dicen, bueno, vos crees en tu Dios, vos crees en esto y en otro, pero creo que es eso, ¿no? La gente está cansada de que le diga no, porque Dios esto o lo otro, porque tiene malas experiencias, como vos decías. Vos de pronto conocés gente cristiana que actúa de mala manera, como no de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, bueno, se queda con eso, la gente se queda con el hombre humano, entonces creen que Dios es como el hombre, básicamente. Rocío, ¿no? te hago una pregunta. ¿Vos te considerás una mujer sabia? Sí, me considero una mujer. Está bien, no nos conocemos y tenés derecho a decir sí o no, Sí, no sé. te digo que sí porque bueno, es el Espíritu Santo que te va mostrando, no sé cómo decírtelo. Pero... Déjame decirte algo. Gente sabia, gente que sabe hay a montones. Gente sabia hay muy poca. Sabio es el que sabe vivir. Hay un Mikdash Met en hebreo que se dice que es que cada casa debería ser un pequeño santuario. Toma nota de esto si podés, porque es para vos. Cada casa debería ser un pequeño santuario, cada mesa un pequeño altar, y cada padre de familia debería ser un sacerdote. ¿Y sabés por qué vos sos sagrada?
desde el punto de vista de la Torá, desde la Biblia? Porque Dios está en vos. Y te voy a decir algo puntual. Para que acá me está llegando un mensajito que tengo la obligación de leerlo, ¿o no? Me queda un minuto. Y voy a terminar leyendo un texto bien rápido. Las 12 tribus, está la tribu de Gad que representa la tribu del intercesor. La tribu del intercesor, la tribu de Gad está representada por la gacela. La gacela es el único animal, o es un animal que no tiene vesícula. Como no tiene vesícula no segrega bilis. Como no segrega bilis en la sangre no tiene amargura. Como no tiene amargura corre rápido. Sácate todo lo que te amargue de tu vida y corre. ¿Me escuchaste, Rocío? Sí, sí, te estoy escuchando, tomé nota, Bien. todo. Sí. Bueno, se me acabó el ¿Algún tiempo. versículo, algo que me Me querés hubiese pasar? gustado cerrar con un Gracias. texto, pero se me terminó. Sí. Se me terminó el tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos. Bueno, Jonah, muy interesante todo, estoy escribiendo hasta el final. Me han llegado algunas consultas, algunas preguntas, pero bueno, hasta me apena tener que frenar acá, pero nos quedamos para la próxima, el viernes,